Hola, bienvenido a otro episodio especial de Formación Energética y Shop. Hoy tenemos a una invitada muy esperada. Es una mujer que ha cruzado fronteras con su don intuitivo, su carisma y su conexión con el más allá. Ella es reconocida por miles como la vidente de Miami, una guía espiritual, consejera y canalizadora de energía que ha impactado vidas en todo el continente. Con más de 20 años de experiencia en el mundo de la evidencia, de la astrología y la sanación espiritual, ha sido una luz para quienes buscan respuestas, equilibrio y transformación personal. Hoy viene a compartir con nosotros sus visiones, consejos y quizá alguna que otra predicción sobre lo que nos espera. Y sin más dilación, comenzamos con la entrevista. Nuestra invitada es Claudia Costa. Hola, Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Beatriz? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda tu audiencia y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptarla. Es un placer tenerte aquí. Y bien, para entrar en materia, entramos fuerte. ¿Quién es Claudia Costa y qué la empujó a la senda espiritual? Que definirse suele ser lo más complicado. Bueno, la verdad es que cuando era chica, cuando era pequeña, yo tenía premoniciones y veía algo alrededor mío que se movía, que era como un manto de estrellas. Y entonces se movía, entraba por la cabeza y salía por los pies. Y yo tendría unos 8 años. Bueno, yo jugaba con ella porque lo veía cuando me iba a dormir, las luces estaban todas apagadas y yo veía estas estrellitas, ¿no? Alrededor mío, que era como un manto tal cual, transparente, pero se veían los puntitos, ¿no? Y generalmente cuando estaba de un humor era de un color, por ejemplo, rojo o azul, y cuando estaba tranquila eran blancas. Y entonces yo jugaba con ella, la hacía a un lado y la hacía al otro hasta que me dormía. Y bueno, fui creciendo y estas premoniciones se fueron cumpliendo y realmente yo creía, con el tiempo me di cuenta que no era normal, ¿no? Yo era muy también muy introvertida, muy callada y cuando fui creciendo, bueno, tenía amigas de la infancia y les empezaba a contar y me decían, no, eso a mí no me pasa y la otra decía, no, a mí tampoco. Y entonces, bueno, como incógnitas me fueron surgiendo, ¿no? Y siempre sentía como algo adentro también, algo como especial, no sé cómo explicar. Bueno, a los 33 años, un día me levanté y empecé a sentir como un vacío muy grande adentro, muy, muy grande. Y con los días se hizo como más, como una necesidad de algo. En total que eso fue casi desesperante porque era algo que yo, ¿cómo explicar? Como que yo incluso hasta me golpeaba así, porque yo decía, pero no hay nada, ¿no? Es como algo que decís, pero ¿por qué siento yo este vacío? Y empecé a darme cuenta que era algo que yo tenía que llenar con lo espiritual. Y empecé a salir a buscar, no sé, iglesias, ministerios, empecé a salir a buscar, ¿no? Con mi marido que me acompaña a todos lados, él siempre dispuesto a acompañar, él no está en esto, pero él me acompaña. Qué bonito. Eh, sí, y hasta que un día yo le dije a mi marido, le digo, mira, esto no es algo que yo vaya a encontrar afuera. Le digo, esto es algo que yo tengo que llenar, pero de otra forma. Y entonces empecé a leer muchos libros. A mí me interesó mucho desde los 5 años el tema de la muerte. Eh, Bueno, yo soy uruguaya, nací en Montevideo, soy psíquica, medium, clarividente,
coach espiritual y tarotista. Ahora estoy en las redes también como la vidente de Miami. Estoy en eso, pero antes de eso, mi canal, Ser Espiritual con Claudia, era mucho de contar mis experiencias, que son variadas, son muchas, van desde mis comienzos hasta muchas cosas que cuento de mi maestro espiritual que tenía en aquel entonces de quinta dimensión de la Hermandad Blanca, ¿no? Los ayudantes de Dios para los que no conocen cómo es esto. Y bueno, volviendo un poco, a mí me interesó mucho siempre el tema de la muerte y yo cuando estaba, digamos, en mis ratos sola, yo pensaba, ¿y dónde estaba yo antes de estar acá? Ese era mi pensamiento. Y con mi mente, yo ya de chiquita, de 5 años, me concentraba para ver si yo podía ver adentro de mi mente dónde yo había estado antes de estar aquí como Claudia, ¿no? Y siempre era ver todo negro, pero yo igual seguía intentando, porque yo decía, y después decía, ¿y a dónde se va la gente cuando muere? Porque a algún lado se van. Yo ya pensaba eso, era como muy una incógnita de niña que tenía. Bueno, después, volviendo a lo del llamado, el llamado de Dios, se llama eso, cuando uno tiene este vacío y tiene que llenarlo. Y eso me pasó a los 33 años. Curiosamente, la edad de Cristo, ¿no? Cuando pasó todo lo que pasó con él. Bueno, a todo esto, en el 2010, yo emprendo mi camino con una página web que se llamaba Nuevo Día News, donde yo tenía muchos suscriptores. Bueno, yo empezaba a poner artículos de conspiraciones, artículos de meditación, artículos del universo. Era todo como un mix, un pack de cosas que yo ponía ahí y la gente le gustaba mucho. Y poco después me uní, me invitaron a un grupo de Facebook donde creció muchísimo y yo era, por si me conocen, era Nuevo Día, mi usuario Nuevo Día. Y eso fue como una escuela para mí, para todos. Creo que casualmente el grupo de Facebook era lo mismo que yo hacía en mi portal de Nuevo Día News, el universo, los extraterrestres, la vida después de la muerte, todo lo mismo. Y ahí fue como una escuela, ahí estuve como 3, 4 años. Bueno, en un momento, bueno, mi maestro espiritual apareció. Tengo muchas experiencias, me llevo a la ciudad de luz, bueno, en fin, varias cosas ahí que fueron pasando en el camino. Esto da para varias entrevistas, ¿eh? Madre mía, qué Sí, sí, son interesante. muchas, sí, muchas cosas que puedo contar ahí, en fin. Bueno, más tarde, después de lo que vamos a hablar, vi a Dios, hablé con Él. Tengo un lugar donde yo me encuentro con Dios, donde yo le pregunto muchas cosas, cómo fue la creación, y bueno, me va contando muchas cosas. Volviendo al tema que nos interesa, y ahí me fui metiendo en todo esto, ¿no? Empecé a leer los libros de tibetanos de la muerte, cómo era todo el proceso, también el egipcio, el budista, empecé a leer también. Me gustaba bastante este, la filosofía budista, me gusta hasta el día de hoy, creo que son cosas, porque es algo que no te ata a una religión, ¿no? Es algo más amplio, más simple también, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo de niña que me daban la Biblia para leer y yo me quedaba dormida. O sea, la leía y cuando empezaba a leer me quedaba dormida. Y también me pasaba esto de ir a la iglesia. Mi mamá era muy católica, cristiana, iba a la iglesia y mi mamá por suerte nunca me obligó a nada ni me inculcó nada. Ella me dejó ser simplemente. Entonces íbamos a la iglesia y ella rezaba y yo le decía, ¿y qué hago yo acá? Le decía yo. Y mi mamá me decía, bueno, si querés te puedes hincar, no sé, pedir lo que quieras. Y yo le decía, pero ¿a quién le voy a pedir si acá está lleno de estatuas?
Le digo, ¿y no me van a contestar? Le decía yo, acá las estatuas no nos van a contestar. Le decía, entonces era como que yo miraba y decía, pero ¿qué hace la gente acá? Porque no entendía tampoco eso. Era como que más grande después entendí, ¿no? Por supuesto que uno se conecta desde adentro, ¿no? Uno puede hablar con Jesús tranquilamente, con Dios, con quien quieras, desde adentro, usando la mente, ¿no? Qué bueno. Y así fue como me fui entrando en todo esto, ¿no? Y empezando a desarrollar mis dones que yo ya sabía algo, pero no estaba como en conciencia por allá, por el 2014, cuáles eran mis dones, porque yo tenía premoniciones que pasaban, veía fantasmas, o sea, era toda una mezcla de cosas. De hecho, muchos años me pasó y yo no sabía, claro, uno no sabe, pero yo creía a veces que mis gustos o lo que yo quería hacer eran míos y resulta que no eran míos, eran de otras personas. Y eso es se lo cuento porque ha de haber gente como yo que no se daba cuenta de esas cosas. Y es porque uno es muy perceptivo. Y a tal punto que uno percibe los gustos o los pensamientos o las ganas de hacer algo, ¿no? Y te llega de una manera tan natural que uno cree que es uno que quiere, por ejemplo, no sé, supongamos, estudiar una carrera de no sé, abogado, o por ejemplo, ir de viaje a tal lugar, o hacer determinadas cosas en la vida. Y de repente te das cuenta que no es así, es que uno es tan perceptivo a las energías y a los pensamientos de las personas que cree que es uno. Y después cuando lo haces, decís, ah, bueno, en realidad no sé si era lo que yo quería hacer, no sé si era donde yo quería ir, ¿no? Es complejo eso, pero me tomó tiempo darme cuenta, porque claro, cuando uno tiene estos dones es complicado. Si uno no lo sabe manejar, no sabes cómo funciona esto, es complicado. Bueno, ya por 2014 me hice una revolución maya, me acuerdo, con un señor mexicano que se llamaba Camanik, y digo que se llamaba porque ya trascendió. Y súper, súper, el hombre realmente súper bien, súper bien. No era sesión así presencial, sino que él te hacía todo un informe, ¿no? Y en ese informe él me dijo muchas cosas personales que después con el tiempo me di cuenta que el hombre tenía toda la razón. Y me dijo en aquel tiempo, me dijo, tú tienes el don de la intuición, de la clarividencia y de la psicometría. Y yo dije, psicometría, dije yo, pero ¿qué es eso de la psicometría? Porque yo llevaba ya algunos años en esto y no sabía lo que era la psicometría. Y apuesto que muchos dirán, la psicometría esa que uno estudia cuando trabaja en una empresa y hace un perfil de una persona, porque se llama igual. Bueno, esto es parecido, pero en la parte espiritual. La psicometría es un don amplio, que muchas veces se le llama o psíquico o clarividente, pero en realidad la psicometría te permite hablar con personas fallecidas, te permite ver vidas pasadas, te permite entrar a la mente de las personas, te permite viajar entre tiempos, entre la misma línea de tiempo, ¿no? Remotamente, te permite viajar hacia dimensiones superiores, te permite muchas cosas. Todo lo que es con el más allá te permite. Por eso muchas veces yo generalmente digo soy medium y psíquica para no explicar, pero en realidad ese es el don, ¿no? Es un don muy amplio y por eso cuando uno tiene ese tipo de dones así, es como difícil, ¿viste? Cómo deducir cuáles son tus gustos.
tus pensamientos y no estar, ¿no? Como inconscientemente captando las cosas de los demás. Uno después ya lo desarrolla, que fue lo que hice en esos años, y darme cuenta de no estar percibiendo cosas de los demás. Ya uno cuando lo desarrolla es como que te das cuenta cuándo percibes y cuándo no. Es muy Imagino, interesante, perdón, la ¿sí? meditación en personas como tú tiene que ser súper importante, ¿no? Súper. Yo llevo meditando desde... Te voy a contar algo, no sé si conoces a Isabel de la Fuente. Pues ahora mismo no caigo, la verdad. Hace unos años ella estaba muy fuerte, allá por 2010, 2012 estaba muy fuerte ella ahí, Isabel de la Fuente. Ella tenía mucha conexión con Ashtar Serán y con la Confederación y todo eso. Vale, Yo empecé con una meditación de ella, que había ella grabado un taller. La primera vez que yo medito es con una meditación de ella. Una meditación muy especial, porque esta meditación era como que te llevaba a viajar por el universo y pasar a través del sol. El sol es un portal que te permite ir a otros universos y así. Yo hago esta meditación con ella en esta búsqueda espiritual y la primera vez que yo medito veo a un ser que se aparece como si fuera un holograma, así, y se para de frente a mí. Yo lo veía en mi mente, ¿no? Entonces esa fue la primera vez. Entonces cuando yo lo veo, digo, bueno, acá estoy viendo cualquier cosa, estoy empezando a ver gente, dije yo, ¿qué es esto? No entendía nada, digo, bueno, y este ser era humano, así como nosotros, muy flaquito, y blanquito, este pelo corto, medio rubio, y tenía un traje así como viaje a las estrellas, ¿no? Que era como negro, como, no recuerdo ahora, porque ya hace tantos años, no sé si era con rojo o con azul. Yo creo que era con azul, me parece, no me acuerdo. Y hasta la insignia y todo, era una cosa como viaje a las estrellas. Y entonces él se hace así con las manos, y yo miro las manos, y aparece un libro. Y entonces alternaba con una figura ovoide, ¿no? Muy blanca de energía que hacía este movimiento espiralado, con unos brillitos blancos todo alrededor. Entonces yo lo miraba y decía, bueno, ya estoy quedando loca acá, estoy viendo cualquier cosa, esto no sé. Digo, nadie me dijo a mí que veía gente cuando meditaba, porque yo todo el mundo que escuchaba decía, no, los que más avanzados estaban, por lo menos lo que yo veía, ¿no? Decían, no, yo llego al vacío y después del vacío no hay nada, decían, ¿no? Viste que mucha gente dice, yo medito y llego a un vacío donde está todo oscuro y ahí no hay más nada. Y yo decía, entonces yo pensaba que iba a haber un vacío, no sé, y cuando empiezo a ver esto, entonces yo le pregunto, le digo, ¿y vos quién sos? Le digo yo, ¿no? Y me dice, yo soy Alson. Ah, le digo yo. Y yo ya había leído algunas cosas de extraterrestres, pero igual no me imaginaba yo estar meditando la primera vez y estar viendo cosas, no, no entendía. Bueno, le digo, ¿y de dónde sos? Me dice, yo soy de la constelación de Alción. Ah, le digo. Y le digo, y hacía así, ¿no? Con las manos y alternaba con el libro. Y me dice, tenés que apurarte a leer el libro. Yo pensaba, yo, ¿qué libro? Porque yo no tengo ningún libro, yo no, es más, yo no leo libros, ¿no? Yo decía, ¿qué libro me está hablando? Y entonces alternaba, y yo en mi mente de 3D, ¿no? Mi ignorancia, yo le decía, bueno, pero decidiste, porque él alternaba con la energía, le digo, decidiste, le digo, porque, ¿no? Veía el libro, veía eso, y yo decía, ¿y qué me quiere? Y me dice, bueno, me dice, apurate a leer el libro. Bueno, se termina la meditación y yo digo, el libro, digo, pero yo no tengo ningún libro. Entonces empiezo a pensar, digo, ah, pero yo estoy suscripta a un
una biblioteca de Google y que mandan muchas cosas, ¿no? Mandaban programas, software, libros, de todo de lo que te puedas imaginar, de todo. Y había un libro que me llamó la atención que se llamaba El poder de la mente subconsciente, ¿no? De Eddie Murphy. Y yo lo guardé ese libro, lo dejé, no lo borré porque yo a los 17, 18 años tenía una idea en mi mente de que uno podía lograr cosas con la mente. Nadie me había dicho esto, pero tenía ideas de que se podía, es más, lo puse en práctica y comprobé que era cierto, que se podían lograr cosas, ¿no? De hecho, me acuerdo que mi amiga de la infancia había ido por aquellos tiempos con el hermano a un taller de un señor que no sé cómo se llamaba, que hablaba de Reiki, de cosas de mentales y todo eso, ¿no? No me acuerdo bien. Entonces, cuando ella vino de ese taller, yo le digo, ¿y cómo te fue? Le digo, me dice, sí, bien, bien. ¿Y qué vieron? ¿Qué hablaron? Me dice, bueno, me dice, no sé, nos enseñó unas cosas, dice, con la mente, dice, cuando vos no querés algo, dice, pones la imagen y le digo, ya sé, le digo, pones la imagen y le haces una cruz roja así. Y me dice, sí. Ah, le digo yo. Le digo, y yo me empecé a reír y le digo, yo ya estoy haciendo eso. Me dice, ¿estás haciendo eso? Me dijo, ¿dónde lo sacaste? De ningún lado. Le digo, lo estoy haciendo porque se me ocurrió, le digo, y bueno, y lo estoy haciendo. Y después me reía y yo digo, pero ¿y de dónde saco estas cosas? ¿No? Y, y yo hacía varias cositas que podía manifestar y se daban. Entonces, ese libro no lo borré por esa razón. Bueno, leo ese libro, ¿verdad? Que trata de cómo funciona el subconsciente, de cómo manifestar, de dónde se guardan esas manifestaciones, ideas, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué la gente no puede manifestar? ¿Por qué la gente se enferma? Hay un montón de cosas más que hay ahí. Un libro bestseller, acá en Estados Unidos bestseller. Bueno, ese libro me cambió la vida a 180 grados. Eso fue una cosa que yo solté una mochila enorme cuando terminé de leer ese libro, porque ese libro, digamos que el resultado o la idea general que me quedó a mí, ¿no? A cada uno le queda una idea diferente de lo que está necesitando para su camino. No es igual para todo el mundo. Porque yo cada vez que comento este libro, me escriben todo, me dicen, ¿cuál es el libro? ¿Cuál es el libro? Pero no le va a resultar bien a todos o de la misma manera que esperan que les resulte, porque es lo que uno necesita. Bueno, para mí fue la idea, la conclusión general, que era lo que yo estaba necesitando, que decía, no importa quién fuiste antes ni lo que hiciste antes, porque lo que fue, o sea, lo que hiciste antes ya fue, es el pasado, ahora es el presente, decía. Y tú tienes, decía, si tú arrastras cosas del pasado, ¿no? Es como que siempre están en el presente, las tienes en el presente, la energía negativa, la situación, lo que te ocurrió, y eso te bloquea el camino y no te deja avanzar en todos los sentidos, tanto en la abundancia como en el propósito de vida, ¿verdad? En tu hogar, en tu matrimonio, en todo. Te enfermas, te pasan un montón de cosas si tú arrastras por mucho tiempo eso. Entonces decía, aquí lo único que importa es quién eres hoy como persona y quién vas a ser mañana. No importa quién fuiste antes. Así hayas hecho lo que hayas hecho. Y claro, yo leí eso y solté una mochila así y eso fue como un cambio. Eso fue como decir, bueno, estoy lista. Y a partir de ahí empezó toda una preparación. Empezaron a mandarme cosas de cosas, o sea, desde arriba, mis guías, empezaron a mandarme, tuve muchas sincronicidades de cosas que yo tenía que ver, como documentales, películas, libros, de todo, de todo, de todo.
había veces que yo decía, bueno, paren, paren, porque no puedo más, ya estoy, no puedo más, tengo la cabeza así, no puedo pensar, no puedo hacer nada, decía yo, Te, a- paremos, te necesito atiborraste de información. vacaciones. Digo, necesito vacaciones 2 meses, por favor, 2 meses, no me manden nada, no me digan nada, porque yo necesito procesar, descansar. Y respetaban, no mandaban nada. Hasta que yo me levantaba un día y decía, bueno, está bien, ya estoy. Digo, bueno, mándenme lo que me quieran mandar. Y empezaba a llegar, y empezaba a llegar, era una cosa impresionante. Y así fue como el camino se fue desarrollando. Guiada siempre. Qué bonito. Y a ver, porque no quiero Y es, tampoco abusar de tu tiempo, y había una pregunta que te quería hacer, aunque quizás sí, deberíamos dejarla para otra ocasión, porque a lo mejor se extiende la historia. Em, sí, voy a dejar la pregunta. como tú quieras, Beatriz, yo tengo tiempo, como tú quieras. Bueno, un breve, vamos a grandes rasgos, me respondes esta pregunta, si te parece bien, porque definitivamente hay otras que te quiero hacer más adelante, pero no quiero tampoco que esto se extienda mucho. Y es que tuve el placer de escuchar en una entrevista, si no me equivoco, fue en Mindalia, si no me equivoco, que comentabas una experiencia en la que ayudaste a tu madre a cruzar al más allá. Exacto. Sí, de hecho eso lo hago hoy en día en una de mis terapias. Vienen personas a que yo ayude a sus seres queridos a pasar hacia el otro lado o a revisar dónde están. O sea, esto que ocurrió con mi mamá fue en 2018. De ahí hasta acá he tenido muchísimas experiencias. Ya a esta altura conozco muchos lugares, he visto muchos lugares a donde van las personas cuando fallecen. Pero bueno, en aquel momento, bueno, mi mamá falleció por complicaciones en los intestinos, tenía Alzheimer y ella tenía 69 años en aquel momento, recién cumplido. Bueno, ella falleció a los 5 días. Yo ya tenía las velitas y todo, pero no había querido como conectarme. Cuando digo conectar es meditar, porque quiero aclarar algo que mucha gente confunde, y es que yo no hago desdoblamiento en el astral como hace mucha gente. Yo hago viajes elevados de conciencia, que es por meditación. No, yo todo lo que las experiencias que tengo son de esa forma. ¿Y por qué? Porque me han dicho a mí desde el principio que los desdoblamientos astrales no te llevan al origen de nuestro ser, ¿no? Por eso a mí siempre me dijeron no hagas desdoblamiento astral, porque el astral de la cuarta dimensión es muy negativa y luego eso se te pega y para evolucionar es más complicado. Bueno, entonces dicho esto, yo sabía, quería yo, digamos, de alguna manera, ¿no? Voy a comprar unas velitas y quería rezar por mi mamá, pero no había tenido como la fuerza. Al quinto día me llaman y me dicen que me llaman de arriba, porque yo siento, me hablan, me llaman, en fin, como un teléfono, ¿no? Me llaman, me hablan, bueno, y me dicen, tienes que meditar ya, me dice, tienes que ya. Le digo, bueno, me pongo a meditar y cuando veo estoy en un lugar oscuro y siento que mi mamá está ahí. Entonces la empiezo a llamar, mi mamá viene y me dice, ¿y por qué estoy acá? Me dice. Le digo, bueno, mamá, le digo, si vos no sé de dónde saco estas cosas, me pasan, solamente surgen, no sé cómo. Pienso que es mi espíritu, ¿verdad?, que me guía, digamos, traducido a la parte cristiana, católica, vamos a decir, viene a ser el Espíritu Santo que cada uno tiene, ¿no? Porque todos tenemos un Espíritu Santo. No es uno para todos, es uno para cada uno. Entonces, yo creo que es el que me guía siempre.
Bueno, le digo, bueno, mamá, le digo, si vos querés salir de acá, tenés que pedir perdón y perdonar, porque ella tenía muchas cosas que perdonar en vida y no había podido hacerlo porque era muy doloroso para ella. Mi mamá empieza a hacer el proceso y en eso yo veo, esta fue la primera vez que yo me entero que puedo hacer algo así, ¿no? Y empieza a prenderse una luz adentro del pecho de ella, cada vez más grande, y yo la empiezo a ver, porque hasta ese punto yo no la veía, estaba todo oscuro. Sale esta luz del pecho y se empieza a iluminar. Y veo a lo lejos como un túnel, el famoso túnel que hay de luz, lo empiezo a ver y le digo a mi mamá, le digo, bueno, vamos a caminar hacia allá, hacia la luz, le digo yo. Empiezo a caminar con ella, yo en conciencia, ¿no? Empiezo a caminar con ella y le empezó a hablar, bueno, mamá, le digo, mira, ahora vamos a pasar por acá, no te preocupes, todo va a estar bien. Y ya llegamos a la punta, y era como a la punta de final de este túnel, y era como un portal redondo grande, tamaño, una persona regular tamaño, ¿no? Bueno, yo llego hasta ahí, la primera vez que veía, también me asombro, ¿no? O sea, miro así y veo como una ventana, veo un campo precioso, un árbol hermoso, de día un sol radiante, ¿verdad? Hermoso. Y algo me dice, no podés pasar, ¿no? Algo dentro de mí, no era una voz, era como algo que me decía, no podés pasar. Le digo, bueno, mamá, le digo, pasá para allá. Le digo, yo no voy a poder ir contigo, le digo, pero yo te voy a ir a ver después. Yo no sabía si la podía ver después, pero algo me decía que sí iba a poder. Bueno, y mi mamá desconfiada porque no sabía que estaba muerta. Ella mira primero, pone la cabeza así, ¿no? Como una ventana, ¿no? Mira así, mira para el otro lado. Y ahí como que no vio nada malo, nada que le hiciera desconfiar, porque era muy desconfiada. Entonces puso primero una pierna y después puso la otra. Cuando ella pone las dos piernas, se cierra el portal y yo me vengo. Y yo digo, bueno, ¿qué acaba de pasar acá? Digo, sin duda la mandé al paraíso, dije yo, entre mí, yo no sabía nada, ¿no? Era como que yo decía, bueno, por lo menos la envié a un lugar que tenía, decía yo, pasto, árboles, digo, ahí va a estar bien, ¿no? Decía yo. Y bueno, y se sentía bien, decía yo, no se sentía nada mal, digo, bueno, me quedé tranquila. Y después, a los días, a los 4 o 5 días, me pongo a meditar y le digo a mi maestro, le digo, quiero hablar con ella. Y me dice, bueno, está bien. Entonces, cuando medito, en un momento que estoy meditando, como decirte, no es media hora ni nada. Lo mío es rápido. Yo cierro los ojos, a los 2 o 3 minutos yo ya estoy viendo. No es que yo estoy, y es porque tengo los canales de luz abiertos que conectan de la tercera a la sexta. Entonces, para mí es muy fácil ir y venir, facilísimo. Entonces, a los 2, 3 minutos yo la empiezo a ver a ella como si fuera una cosa, como una ventana, pero que alrededor se veía como medio difuminado, ¿no? Entonces la veo a ella, estaba como en una cama, como si fuera como de piedra, y era todo como paredes de piedra, como si fuera un templo. Y la veo a ella muy contrariada, muy confundida la cara de ella, ¿no? La miro y le digo, mamá, le digo, ¿estás bien? Y me dice, sí, me dice. Y yo la miraba y decía, bueno, me parece que no va a ser buen momento para hablar con ella porque era como que no, me prestaba atención, pero a la vez era como que ella estaba en otro lado, su mente, ¿no? Entonces yo miraba y digo, bueno, todos de piedra, la cama, miraba todo, ¿no? Y dije, bueno, la voy a dejar tranquila porque ella está o procesando algo le pasa. Digo, bueno, mamá, le digo, te dejo, vengo en otro momento. Y dice, bueno, me dice. Entonces, cuando salgo de esa meditación, le digo a mi maestro, ¿no? De la Hermandad Blanca, le digo, ¿qué le pasa a ella? Le digo, porque la veo como que está rara. Me dice, bueno, ella está procesando, me dice, porque ella acaba
le han comunicado que ella está fallecida y que está en otro lugar. Ah, le digo yo, ok, me dice, si ella está como procesando, me dice. Es como que ella no, todavía no entra en conciencia. Ah, ok. Le digo, ¿y por qué está en cama? Me dice, bueno, me dice, porque ella, me dice, hay un proceso, me dice que cuando vos pasás de dimensión completamente, tenés que hacer, se llama terapia de cama, le dicen allá. Que más tarde bueno, más tarde pude volver otras veces y luego hablé con mi mamá cuando ella salió de ahí y me contó todo lo que había pasado, dónde había estado, lo que había sucedido. Y resulta que ese lugar se llamaba la Dimensión Hogar, ¿no? Entonces le digo, ¿cómo mamá la Dimensión Hogar? Y yo ya había visto la película de Chico Xavier que se llamaba Nuestro Hogar. Y yo dije, ¿será posible que ella estuvo ahí? Me dice, sí, dice, ahí es un templo, me dice, hay 42 habitaciones, me dice, te hacen muchas terapias, me dijo. Dice, depende de lo que vos necesites, es la terapia que necesitas. Ah, le digo, mamá, sí, sí. Entonces corroboré con ella lo de la terapia de cama. Y ahí me di cuenta que por eso también cuando los bebés llegan al mundo duermen mucho, porque también tienen que hacer la terapia de cama. Y por eso es malo levantarlos mucho también, todo el tiempo. No es bueno levantar a los bebés tanto tiempo, porque puede pasar después que tienen también como las muertes súbitas y cosas así, porque no han hecho suficiente terapia de cama, porque los padres lo levantan mucho y como que lo tienen despierto y esas cosas. Entonces, si los bebés quieren dormir, es recomendable dejarlos dormir tranquilamente, porque ellos están haciendo eso para enraizarse a esta dimensión. Es como una especie de anclaje en esta dimensión para después poder vivir y hacer la vida normalmente, ¿no? Bueno, bueno, ahí mi mamá estuvo en la dimensión hogar unos 4 o 5 meses. No es para todo el mundo igual, dependiendo del bagaje que ha tenido uno en la vida, los problemas, situaciones, cómo ha llevado la vida, ¿verdad? A ella la llevó, tuvo bastante sufrimiento, pobre, entonces tuvo 4 meses, casi 5. Yo la iba a visitar varias veces, muchas veces no podía hablar con ella porque la tenían en diferentes terapias. Fue una, por ejemplo, fue de Reiki, otro fue de regeneración celular, ¿verdad? Y te hacen varias, según la persona. Por ejemplo, otras personas que yo he ido también a ver ahí, por ejemplo, una de ellas necesitaba terapia del niño interior, porque en vida había perdido el propósito de él. ¿Qué pasa? También es según el propósito de vida. Por ejemplo, su propósito de vida era ser feliz. Y como él había perdido su niño interior, no pudo hacer ese propósito de ser feliz. Entonces, cuando fue a la dimensión hogar, le hicieron esa terapia que constaba de hacer todas cosas como de niño, por ejemplo. Cuando yo fui a conectarme con él, estaba él en un globo aerostático, estaba volando en un globo aerostático. Entonces yo cuando lo veo en el globo aerostático me quedé y dije, ¿cómo? Y me dice, estoy muy feliz, me decía, estoy muy feliz, muy feliz. Le digo, ya te veo, porque yo le veo una sonrisa de oreja a oreja. Y me dice, estoy aquí, me dice, le digo, pero ¿por qué estás en ese globo? Le decía yo. Me dice, bueno, estoy haciendo la terapia del niño interior. Me decía, porque yo perdí la alegría del niño interior, la felicidad del niño interior, me decía. Y bueno, en fin, ahí también le mandó un mensaje a su novia, también lo escribí, se lo mandé. Es según cada persona la terapia, ¿verdad? Mi mamá me contaba que había terapia de toda clase, terapia de música, terapia de libros, terapias de Reiki, muchas terapias, me dijo ella.
Me contó también que había como una ciudad atrás donde ellos tenían su casa, su cama y todo lo demás. Bueno, después de eso, me dijo, hay una, como una cúpula, le llaman, me dice, cuando tú ya estás listo, que estás sanado completo, me dijo, y estás listo para reencontrarte con Dios, me dice, tú te vas a esa cúpula, me dice, y aparte me dice, no sabes, me dice, es maravilloso. Así me lo dijo con estas palabras textuales. Me dice, es como volar. Le digo, pero ¿cómo, mamá? Le decía yo, porque yo toda curiosa, le hice prácticamente una entrevista de todo, porque imagínate, yo desde los 5 años, queriendo saber a dónde iba la gente cuando moría y tenía la oportunidad de mi vida de saber todo y le pregunté todo y más, porque yo iba a cada rato, iba, no quería tampoco cargosearla mucho, pero iba y le preguntaba cosas y cosas. Me contó, me dijo que Dios te recibe amorosamente, con unas luces de colores y como unos brazos como dorados y no sé qué, y que te va separando de las partes, me dice, porque el alma se va a la fuente divina, que es donde, la fuente divina es donde crean las almas y donde las almas retornan a volcar sus experiencias de vida. Se hace un vaciado, por eso es que después no recordamos, porque se hace un vaciado del alma, energéticamente, porque todo este universo y los universos que están alrededor y todo lo que se conoce como la creación, ¿verdad? Es un holograma energético. Entonces, no es que aquí es la matriz, no, la matriz es mucho más grande que esto, no es esto como se piensa habitualmente, ¿verdad? Es mucho más grande que esto. Es enorme, de hecho, porque lo he visto y es enorme. Bueno, de ahí, bueno, se fue al cúmulo de almas después del vaciado del alma y ahí ellos se despersonalizan. De a poco dejan de ser quienes son para solamente ser, ¿no? Porque yo entraba cada tanto y veía a mi mamá cambiar, iba cambiando, cambiando, y yo hasta que un día entré, ¿no? Porque yo la iba observando lo que ella iba creando. Porque la primera vez que yo voy al cúmulo de almas, me aparece una foto, porque ahí mi maestro me dice, ya puedes hablar con ella, porque había veces que yo no podía, y cuando estás con Dios, no puedes hablar con el alma porque está en ese proceso. Aparece la foto y me habla mi mamá. Le digo, hola mamá, le digo, ¿cómo estás? Me dice, bien, me dice. Era la primera vez recién llegada al cúmulo de almas. Y mamá, le digo, ¿dónde estás? Me dice, bueno, estoy acá, me dice, en un parque, me dice, con árboles, acá. Y le digo, ¿pero dónde estás exactamente? Porque yo soy bien detallista. Y me dice, sentada en un banco, me dice. Y le digo, ¿y te puedo ver? Sí, me dice. Entonces, cuando quiero ver, yo veo todo el parque, la veo a ella sentada en el banco y veo como una especie de, como, no sé si portal, o yo le digo que es como un televisor, pero redondo. Y la veo a ella y me veo a mí en eso redondo, viendo cómo ella me está viendo y está hablando conmigo. Y yo decía, wow, digo, esto está espectacular, dije, esto está genial. Yo estaba emocionadísima porque era la primera vez que veía todo eso y me enteraba de todo eso. Ah, mamá, le digo, sí, te estoy viendo ahora, sí, sí. Bueno, después entré, ¿no? Otras veces y ella estaba un día en una playa, otro día había creado. Entonces yo le preguntaba, mamá, le digo, ¿y quién crea eso? Porque ella me decía, nosotros podemos crear lo que queramos, podemos estar en cualquier lugar. Crea eso. Me dice, nosotros, yo. Le digo, ¿y cómo lo creas? Y me dice, bueno, me dice, hace de cuenta que cerrás los ojos y es como un sueño, me dice. Me dice, y vos soñás lo que vos querés. Y cuando abrís los ojos, ahí está. Ah, le decía yo, sí, sí, me decía mi mamá, ah, bueno.
Y un día de tantas charlas que tuve con ella, de todo, ¿no? Incluso me habló de mí, de mi futuro y de estos tiempos, porque ella se adelantó, no tuve ni que preguntarle, pero se adelantó, me habló de estos tiempos, me habló de dónde iba a estar yo en estos tiempos. Y me habló de cosas más posteriores sobre mi camino espiritual. Bueno, entro un día y la veo andando en una bicicleta como de carrera, como con una rambla, ¿no? El mar, un casco, todo. Y le digo, y ya no era ella, era más delgada y diferente, no era ella, ¿no? Entonces yo la miro y estaba andando en bicicleta a toda máquina. Y le digo, mamá, le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, acá, me dice, porque ellos están solos, ellos no están con otras personas, están solos. Por eso cada vez que uno va están haciendo actividades diferentes, ¿no? Y entre otras cosas también le pregunté por qué estaba sola y todo eso. Bueno, le digo, mamá, le digo, le digo, ¿vos cómo te sentís? Le digo, ¿vos te sentís como Erundina? Porque ella se llamaba Erundina. Me dice, no. ¿Y cómo te sentís? Porque yo ya la veía diferente, ya no era mi mamá. Y entonces me dice, bueno, me dice, acá no necesitas ser hombre, mujer, me dice, nada. Acá solamente eres un ser, me dice que no tiene género, me dice no tiene personalidad, me dice solamente eres. Ah, le digo, y estás conectada con Dios todo el tiempo. Le digo, ¿y vos sabés las cosas que van a pasar acá en la tierra, qué me va a pasar a mí, todo? Me dice, acá todos saben todo. Y ahí era un mundo más que se me abría a mí para preguntar mil cosas, imagínate. Brutal, brutal. Brutal, ¿no? Y de hecho, aquí me ves que tengo muchísimas preguntas para si estarías dispuesta a participar conmigo en otra entrevista. Porque vamos, es que te queda muy corta con todo lo que, tanta información. Con mucho gusto. Tengo Porque mucha claro, me información. interesa el contacto que tienes pues con esos seres superiores, esas experiencias con la quinta D. Como dices que incluso tienes como ya el canal directo hecho para ir a la sexta. Qué locura! Todavía, sí, todavía no me dejan entrar. He ido esporádicamente con ayuda, pero por mí misma todavía no me dejan entrar ahí. Sin embargo, me han llevado mucho más allá. Pero porque, ¿cómo explicarlo? Porque una cosa es con el cuerpo etérico, que uno puede ir hasta la quinta o hasta la sexta en este caso, y otra cosa es con el cuerpo espiritual. Con el cuerpo espiritual tú puedes ir, vamos que hasta donde quieras. Eso es ilimitado. Es como Y se yo he dice, ¿no? podido, De algunos gurús de la India que realmente se funden, que no se sienten ni ellos mismos, como que llegan a un nivel de conciencia. Pero claro, eso estamos hablando de gente que tiene también es que mira, te voy a explicar una cosa. un trabajo espiritual muy... Sí, ¿sabes qué pasa? Que no todos somos iguales. Hay algo, no todos somos iguales. Y eso quedaría para otra entrevista, porque hay dos clases de semillas estelares, mucha gente no sabe. No es solamente por descendencia extraterrestre, porque también está la familia de la luz y la familia de la oscuridad. Por eso hay cosas que, exacto. Entonces, las semillas son avatars. Y hay algo conmigo que yo no sé qué es exacto, pero me dice el creador de todo esto, que esto creo que, no sé si, no mucha gente sabe esto. Yo creo que mucha gente se asombraría mucho de si realmente supieran realmente quién es el Dios realmente, exactamente. Pero
me ha dicho que yo soy un avatar que tiene algo que otros no tienen. Y estoy en ese proceso de saber, porque hay cosas, por ejemplo, yo puedo, ¿cómo decirte? Traspasar este holograma y sigo siendo yo. No sé cómo explicarte, pero yo me veo mi cuerpo espiritual. Sigo siendo yo. Entonces hay algo que no sé cómo explicarte, pero todavía he visto muchas cosas más allá y voy a seguir intentando ver más, porque en realidad no se queda aquí. Esto no, la creación no. A ver, lo que está escrito en las escrituras egipcias, la flor de la vida, como el creador principal, que todo nace del huevo y luego se multiplica hasta formar la forma de la flor de la vida, ahí es donde termina el holograma. Pero en Vale, realidad, ahí termina. Cuando tú ves todos, ¿cómo explicarlo? No voy a decir dimensiones porque no son dimensiones, porque cada uno tiene sus dimensiones, pero son, vamos a decir así, vamos a decirlo así, que son varios mundos, vamos a decirlo o vamos a decirlo así, varios hologramas, vamos a decirlo así para más claridad, varios hologramitas, vamos a decir, pequeños, varios, y son 7, ¿verdad? Paralelos. Y varios, y cuando digo varios, no estoy hablando de 10, 20, porque yo conté al menos 50 y no se veía, era como larga la cosa. Cuando llegas arriba de eso está el creador principal, que es la flor de la vida. Estuve ahí, hablé con el creador y ahí es donde se termina el gran holograma. Pero bueno, esto lo podemos contar en nuestra entrevista porque bueno, es como más complejo, ¿no? Pero quiero decir que arriba de eso hay más cosas. Es como la muñeca rusa, que está uno adentro de otro, uno adentro de otro. Y son muchos. Y yo quise hablar con el creador de este holograma y del otro siguiente que está, que también contiene varios hologramitas adentro. Nosotros estamos en un hologramita abajo del todo. Ese hologramita contiene estamos nosotros acá con los universos, varios dioses y demás. Entonces, dentro del gran holograma de lo que es la flor de la vida, hay muchos hologramitas. O sea, es muy complejo esto, es bien complejo. Y de ahí me fui al siguiente, porque quise hablar con el creador real de este holograma, del gran holograma de la flor de la vida, y pude hablar con él. 2 veces lo he visto ya, he hablado con él. Pero eso lo podemos dejar para mi otra madre, qué entrevista intriga. porque es, Pues lo es dejo complejo, anotado. sí, y hay que tener la mente así súper abierta, porque digamos de que los que tienen un concepto de Dios así como que hay muchos de nosotros que tenemos, o yo tenía, porque ya no lo tengo, el concepto de que Dios es una energía, de hecho lo he visto así porque es como se presenta como una energía. El problema conmigo es que yo no me creo todas las cosas, yo voy más allá. Ya estoy en un punto que ya me vienen a hablar y me dicen, soy el ser supremo, y yo le digo, yo ya sé quién eres tú, y se ríen porque ya saben que yo sé. Entonces ya estoy en un punto ya en el que no, ya tengo ya el Dios que yo había visto como la energía y en el que yo había entrado y había ya no es así. Pero mucha gente, obviamente, porque es como se te presenta en este holograma. Pero tal vez pueda también romper las ilusiones de muchas personas que creen que Dios es un hombre.
que de hecho, si vamos a la realidad, de hecho sí lo es. No es un hombre hombre como nosotros, pero sí es. Pero bueno, eso ya Madre, es madre mía. complejo. Y no es uno, son varios, pero por eso está el bueno, el que te habla y te dice hija mía y todo lo demás, y está el otro que es el que se enoja y dice voy a mandar las pestes y voy a mandar el fuego y ta, 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 y ta, ta, ta. Y por qué lo hacen, también sé por qué hacen esas cosas y por qué estamos en el quinto mundo y bueno, y todo ese tipo de cosas. Ya tengo respuestas a todas esas preguntas. Madre. A ver cómo organizo todo esto en mi mente para la próxima entrevista. Y bien, Claro que sí, Beatriz, me avisas cuando quieras y el sí, tema, sí, mira, yo puedo no lo hablar de dudes. lo que Esta entrevista termina y yo te voy a estar puedo, escribiendo. yo puedo hablar de muchas cosas porque hasta he estado, mira lo que te voy a decir, hasta me han llevado al año 2089 donde está nuestro planeta ya dio el salto cuántico para ese entonces, y me mostraron las casas, cómo van a ser y cómo va a ser el planeta. Yo ya lo he visto. ¿Por qué lo he visto? Porque me dicen que yo voy a estar ahí. Por eso lo he visto. Me llevaron, porque ¿qué pasa? Nosotros estamos ahora en el microcosmos y vamos a pasar al macrocosmos. Cuando del salto evolutivo pasamos al macrocosmos. Por eso cuando me llevaron tuve que pasar por un portal, ¿verdad? Porque ese es el salto cuántico que va a dar la Tierra, pasa por un portal. Y ahí, bueno, ya he visto, me mostraron, porque me dijeron que voy a estar ahí. Yo al principio no lo entendía muy bien. Yo decía, "¿Y cómo voy a estar ahí? Voy a tener como 120 años", decía yo. ¿Cómo voy a estar? Y bueno, ya me explicaron, ya sé cómo voy a estar, pero eso está muy fuerte, eso no lo puedo contar, porque si lo cuento me perjudica. Entonces, Vale, vale. es algo, pero sí. Por eso te digo, yo puedo hablar de muchas, mira, puedo hablar de los lugares que van las personas cuando mueren. Puedo hablar de el año 2089, la Tierra cómo va a ser, cómo vamos a vivir, también puedo hablar. Eh, Puedo hablar de los diferentes estados en el camino espiritual, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo ahora ya no tengo maestro, ahora soy mi propio maestro y tengo al espíritu, mi espíritu conectada todo el tiempo. Yo puedo hablar con él en cualquier momento y él está ahí siempre. De hecho, sé dónde está, sé cómo se da. Mira, me mostraron cómo es la ascensión, qué se experimenta, cómo se vive, porque yo tenía en aquel tiempo una disyuntiva de que quería ascender, pero mi propósito de vida, puedo hablar de los propósitos de vida también, porque a eso me dedico también. Mi Todos los propósito meses de aquí. vida, mi propósito de vida es la iluminación, pero yo en aquel tiempo quería ascender. Entonces mi maestro me dijo, bueno, te voy a mostrar cómo es la ascensión para que decidas. Y me la hizo vivir. Y ahí fue cuando yo dije, ah, ok, ya entendí cómo es esto, me voy a quedar, si es lo que tengo que hacer, me voy a quedar. Bueno, me mostraron eso, eh, el camino, bueno, como te decía, espiritual, ¿qué más te puedo hablar? No sé, son muchas cosas de las que puedo hablar, porque bueno, ya llevo 17 años en Es este que no, camino. no te preocupes porque seguro que nos veremos y saldrán pues otras preguntas de otras preguntas, porque esto es así, como dices De tú, otras la muñeca preguntas, rusa. Total. la muñeca bola, eso sí está. Eso le voy a romper, yo creo que, bueno, ah, Tú sabes que la información llega a las personas que están preparadas y que la pueden aceptar. es que Así que, yo soy muy curiosa, yo siempre quiero saber más, porque ¿cuál es cuando tu horóscopo? de Tauro, Me encanta. eh, porque yo hablé con Dios, yo tengo un lugar en el que me reúno con Dios,
Y un día le pregunté a Dios y le dije quién lo había creado él y todo ese tipo de cosas. Y le dije, y hasta que llegó al creador principal. Cuando llega al creador principal, me manda a Dios con el creador principal, entonces yo voy con él. Dicho sea de paso, me tengo que poner mi cuerpo de luz porque es muy potente, no puedo yo ir con mi cuerpo espiritual. Me pongo mi cuerpo de luz y ahí yo puedo hablar con él. De hecho, he estado adentro, he estado entre los anillos, porque tal cual es un holograma todo, todo es un holograma, pero es un holograma real, me dicen. El otro día me estaba durmiendo y me querían explicar cuál era la diferencia entre un holograma real y un holograma eh, común. Y yo me estaba durmiendo y para mí el sueño es sagrado. Y le dije, ¿sabes qué? Me lo contás otro día. Le dije yo y me dormí. Pero según ellos es un holograma real. Porque yo les decía, bueno, pero entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy acá? Si esto es un holograma. Le digo, al final Dios no existe, no es como uno cree que es. Digo, ¿y para qué estoy yo entonces acá? Y me dicen, no, es un holograma real. Ah, bueno, me siento más tranquila entonces, digo, o sea, es como que, y estaba yo hablando con el creador principal y le digo, ¿y quién te creó a ti? Y me dice, la conciencia universal. Ok, ¿y quién creó a la conciencia universal? Y me dice, no, me dice, ella solo es. Le digo, no, le digo yo, porque yo soy, digo, no, le digo, ¿quién la creó? No, me dice, ella solo es, solo existe. No, le digo yo. Terminé de decir no por segunda vez y se abrió un portal. Y ahí supe realmente quiénes son los que lo manejan y quiénes, de ahí, quiénes son Dios, entre comillas, porque no lo son. Dios, entre comillas. Y yo dije, ok, quiero hablar con el Dios que creó todo esto. Le digo, porque yo necesito hablar con él. Porque ¿sabes qué? Cuando tú tienes una misión así, no te lo pueden negar, te lo tienen que dar. Tienen que decirte la verdad. Entonces yo dije, quiero saber quién es el creador porque yo necesito hablar con él. Y me llevaron con el creador. Y lo más lindo de todo, que ese creador tiene otro creador. Menuda jerarquía esta. Eso fue tremendo, Beatriz. Eso fue tremendo. Y le digo al creador, ¿y tú sabes quién te creó? Y me dice, no sé, aún no lo he reconocido, me dice. Mm. Le digo, a ver, le digo yo, a ver quién creó acá esto, le digo, porque yo necesito saber quién es, dije yo, necesito ver que se abra acá, a ver quién es que creó todo esto, porque yo ya quiero, hasta este punto quiero saber todo. Y se abre un portal y veo otra, y esto es una cosa increíble. Agotador. Esto es grande, esto es muy grande. Y yo no sé cuántos hay, pero yo voy a llegar a descubrir, porque mi curiosidad es tan grande como todo esto que hay acá. Pero, pero bueno, en fin, eso no sé si contarlo tan hasta ahí, porque hay que tener una mente bien amplia para esto, Se irá dando, poquito a poco. Irás notando los poquito a saltitos. poco. Y nada, simplemente para Exacto. terminar, que esto es una pregunta obligatoria, Claudia, que se la pregunto a todos los invitados. Y es en base a la entrevista que hemos tenido, que madre mía, cuántos temas. Si hay algún mensaje que tú de manera particular, intuitiva, desees transmitir a la audiencia en el día de hoy, hasta nuestra próxima cita, yo me doy por servida. Ok, ok. Bueno, primero que nada, no sé si me dejas promocionar mis Claro. redes. De hecho, Ah, ok. las vamos a poner aquí en Ah, el canal y perfecto. en la cajita de información, pero Ah, perfecto. Bueno. continúa. Sí, me pueden encontrar en mis canales. Tengo 4 canales. La Uh, Vidente de Miami se llama. Vidente de Miami
Después está Vidente de Miami 2, 3 y 4. Suscríbanse, ahí hago los horóscopos. Mi canal, La Vidente de Miami 2, que se llamaba Ser Espiritual con Claudia, que lo encuentran de las dos formas. Hay muchas experiencias espirituales para los que quieran saber cómo son los propósitos de vida, qué tipos de propósito de vida hay, cuáles son los dones espirituales, cómo desarrollarlos, cómo conectar con su guía espiritual, cómo meditar, cómo desarrollar la intuición. Bueno, hay muchas cosas ahí que pueden revisar. Hago terapias, terapias de clarividencia, psíquicas, de mediunidad, y también hago de coach espiritual y de tarot. Así que si me pueden, me quieren contactar, los invito a que me escriban a espiritualclaudia@hotmail.com o mi página web espiritualclaudia.com. Ahí me pueden, contactar y ahí les explico cómo es el trabajo que yo realizo y todo eso. Recuerden que van a encontrar todo aquí en la cajita de información, debajo de este vídeo, ¿vale? Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, decirles de que por más trillado que parezca lo que voy a decir, los 10 mandamientos es algo, es una guía que nos dice a nosotros cómo tenemos que vivir acorde a lo que es nuestro universo. Vamos a hablar así, en este universo. En realidad es para varios, pero vamos a hablar donde estamos nosotros. Porque es lo que va acorde con las leyes universales. Si ustedes quieren zafarse de karmas, no tener karmas, tener una vida plena, abundante, alegre, sigan los 10 mandamientos. Es como la guía más completa que hay para que uno pueda tener una vida en paz, feliz, tranquila. Porque de verdad se los digo que sí existen las leyes universales, existen los karmas, y ustedes dirán, ah, pero es que mucha gente mala hace cosas y yo no veo que les vaya mal. Bueno, ustedes no lo ven, que van a haber obstáculos y cosas, por supuesto que lo van a pasar, pero la realidad para algunos de ellos no es en esta vida, es en la siguiente. Por eso nacen muchas personas con problemas, con enfermedades físicas, con enfermedades mentales, que ustedes ven nace sin brazos, sin pierna. Entonces, eh, sigan los 10 mandamientos y por ahí van a andar bien. Y lo segundo es creer en algo superior, porque no se puede, si uno anda así como por la vida, uno, por ejemplo, tengo un caso de un señor que era budista, que ya trascendió, y cuando trascendió yo me encuentro que no pudo ir con Dios. ¿Por qué? Porque no creía en él. Entonces, si tú no crees en Dios, tú no puedes ir con Dios de buenas a primeras, esperar que Dios te reciba, porque Dios no te va a recibir hasta que tu alma, te mandan a la sexta dimensión, a que tu alma se rectifique, no sé cómo explicarlo, pero es como una rectificación que demora un tiempo. Por eso les digo, eso sería como lo esencial para vivir una vida plena y saludable. El resto, bueno, es otra cosa. El resto que uno quiere hacer con la vida, ¿verdad? Y todo eso es, para cada uno es indistinto. Pero bueno, dejarles saber eso, que es lo que yo he visto en este largo tiempo. Las cosas por algo están. Yo no digo que vayan a la iglesia, que crean en Jesús, que crean, no sé, no digo eso, pero la base y las escrituras por algo están. Yo entiendo la Biblia manipulada, lo que ustedes quieran, pero vean el trasfondo, la base, lo que es bueno, porque si vemos, los mandamientos son buenos, tienen un sentido de plenitud, de bondad, de una guía de bienestar, ¿no? Decir eso. El resto, bueno, ya cada uno con el libre albedrío, ¿no? En fin. Muchas gracias, Beatriz, por tu Gracias a invitación. ti. La verdad que me sentí muy cómoda, muy a gusto. Sos Qué una bueno. persona.
Sí, realmente sos una persona muy, muy suave, muy, muy, muy linda, muy armoniosa. Muchas Muchas gracias. gracias por la entrevista. Igualmente. Espero Y, volver. y muchachos, yo también lo espero. ¿Cómo Pues no? ya lo ¿Cómo no? saben. Un abrazo y hasta pronto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.